Mi testimonio es el siguiente, que antes de yo casarme con mi esposa, mi suegra un día me dijo, mira, mijo, todavía estás a una semana antes de casarte, piensa bien lo que vas a hacer porque mi hija no es fácil. ¿La suegra le dijo eso? Mi suegra. Y entonces yo le dije, mira, no me preocupa porque en aquel entonces en Cuba había un refrán que decían que el león no es tan fiero como lo pintan. Y yo le dije, ella será muy como usted dice, pero yo estoy enamorado de ella y yo creo que las cosas en el camino se van a solucionar. Ya llevamos ya casi 4 años de relaciones. Y entonces nos casamos y al principio todo era muy bien. Pero cuando salíamos a la calle, yo no podía ni mirar al lado porque enseguida venía un pellizco. Y yo decía, ¿esto qué cosa es? Porque era sin ninguna una mirada ni mala intención, ni malicia, Pero entonces, esas cosas y esos celos que ella empezaron, entonces sí empezaron a sembrar una cosa en mí y decía, bueno, si ella hace eso, porque realmente alguien se está fijando. Y entonces ya después sí yo empezaba a mirar con intención, porque ella misma con esas cosas me motivaba a hacerlo. Hasta que llegó un extremo en que cuando menos lo pensaba, yo caí en adulterio. Y lo más duro del caso es que en ese lugar trabajamos, ella y yo trabajamos juntos en una escuela, y la persona con la cual yo caí en este error era muy amiga de ella, y ella en muchas ocasiones la libró de situaciones bien difíciles. Y fue bien duro porque fue en su propia cara. Y cuando ella se dio cuenta, imagínense, ella fui su primer novio, nunca pensó que yo le iba a traicionar, y mucho menos en el lugar donde estábamos trabajando. El caso es que desde ese entonces mi matrimonio se convirtió en una odisea. Ella todos los días cuando llegábamos a la casa, ella me sacaba las cosas del closet, me las botaba para afuera, y yo le decía, no, si yo cometí el error, tú me tienes que perdonar. Y él me decía, primero muerta antes de perdonarte. Y así estuvimos varios años, hermano. Varios años. Yo le decía, no, y aún mis suegros y yo viviendo con ellos nunca se enteraron de lo que estaba pasando. Pero yo le decía, tú me tienes que perdonar porque si yo cometí el error, tú tienes que perdonarme. Y yo ¿Estaba arrepentido sinceramente? Sí, de corazón. Yo había reconocido mi error. Y entonces, ella nunca me quiso hasta que yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa, la solución puede ser que tengamos la niña que yo siempre he querido tener. Y pensamos que en la búsqueda de la niña iba a estar la solución, pero aún los conflictos estaban. Aún más, ella me provocaba para que yo me fajara con ella a los golpes. Eso es así. Sí, sí, yo lo provocaba y a veces hasta nos fajábamos a los piñazos, como decimos los cubanos. Pero... ¿Y usted también pegaba? Claro. Ya le digo a mi esposo que yo era terrible. Pero era, porque en eso llegó Jesús. Y el primer día que fui a la iglesia, nadie de donde yo vivía sabía eso. Porque todo lo que me había pasado había sido en la provincia, como decir la capital, y nadie donde yo vivía sabía eso. Y cuando yo llegué, el pastor se puso a predicar y hablaba y me retrataba a mí, las cosas mías. Lo mismo yo decía, pero esto no puede ser verdad, y miraba para todos lados. Si aquí nadie me conoce y nadie sabe lo que a mí me ha pasado, ¿cómo él me va a estar retratando a mí? Y de ahí empecé a ir a la iglesia y de verdad que el Señor cambió mi vida. Yo recuerdo que un día fui y el pastor predicó que el que dice que permanece en él debe andar como era anduvo y que nosotros somos la sal de la tierra. Y esas palabras yo dije, eso se tiene que hacer realidad en mi vida. Y después cuando Dios me empezó a cambiar a mí, entonces el que era terrible era él. Por eso ese mensaje es para la mujer, que a veces tú empiezas a conocer al Señor y empiezas a tratar de agradar a Dios, y a veces la misma persona que ama es la que Satanás va a usar en contra tuya. Y entonces yo a veces le decía a él, no me hagas que yo me acuerde cómo yo me llamo. Y ahí Dios siempre me decía a mí, que si tú pones la mano en el arado no puedes mirar hacia atrás. Que Dios le dio un nombre nuevo, ¿eh? Ajá. Y entonces yo dije, no, yo voy a hacer lo que dice la palabra. Y aprendí, dice, la blanda respuesta apacigua la ira. Y aprendí, aunque él peleara, callarme la boca y orar. Y un buen día se convirtió, y sin yo nunca haberle predicado, porque él me decía a mí que estaba prohibido en la casa hablar de Jesús. ¿Por qué?
Primero, porque yo procedo de una familia comunista y yo era comunista. Hasta más, yo tenía que hablar en las clases, yo tenía que enseñar a mis alumnos principios basados en el comunismo, en el socialismo. No existe Dios. Era ateo por completo. En mi casa jamás en la vida se habló nada de Jesús. Nunca se habló nada de Dios. Es más, yo empecé a escuchar de Dios ya cuando estaba casado con ella. Entonces, en medio de todos estos conflictos, que es lo que más a mí me agrada de todo esto, sin ella predicarme, yo trabajaba en un hotel en Varadero y era la provisión, supuestamente, entre comillas, de mi casa, porque yo mantenía 5 familias con todas las cosas que yo me robaba de ese hotel. 5 familias, usted se reirá, pero imagínense. No eran 5 mujeres, eran... 5 familias, mi casa, la casa de los padres de ella, la casa de mi hermana, la casa de mi tía, de la tía de ella y la vecina mía. Así que, y un día, yo tenía mucho conflicto con el jefe mío, y un día, él veía todas las cosas que los demás del grupo hacíamos, yo era security en un hotel, y el único que él siempre requería era a mí. A veces la niña se me enfermaba, yo estaba hasta 3 noches sin dormir, y cuando llegaba a hacer la guardia, ya cuando eran las 2 o las 3 de la mañana, ya mi cuerpo no resistía, y yo me quedaba dormido, y él me cogía durmiendo, y era una cosa, físicamente ya yo no podía más. Y siempre me estaba humillando, y me humillaba, y me humillaba. Y ese día en la mañana me llaman a la oficina del jefe de la seguridad del hotel, y vuelve otra vez ese hombre a empezar a insultarme, y yo le dije, mira, es más, Dios me dice en el oído, no dejes que te humillen más, pide la baja que yo te voy a sacar de aquí. Yo no conocía al Señor en ese entonces. Yo llego a la casa y le digo a mi esposa, mira, Dios me habló, Dios me dijo que me fuera del hotel, que pidiera la baja que me iba a sacar de aquí, y las palabras textuales de mi esposa fueron, ahora sí nos vamos a morir de hambre. Yo le dije, bueno, tú me dirás eso, pero la voz que yo escuché, yo sé que esa fue la voz de Dios, y ya Dios venía trabajando conmigo, y yo no lo sabía. El caso es que yo pedí la baja, hermano, y mira, les voy a ser sincero, en todo ese tiempo, en mi casa nunca faltó la provisión. Un mes después, eso fue un 30 de marzo. El 30 de abril del año 1998, vino un predicador bautista a la iglesia, y yo no quería entrar al servicio. Yo me quedaba parado afuera, y la misma voz que me dijo, pide la baja que yo te voy a sacar de aquí, me decía, pasa al frente, soy yo que te estoy llamando. Yo pasé al frente y desde ese entonces mi vida cambió. Yo digo que yo nací, supuestamente mi fecha de nacimiento es un 6 de marzo de 1964, pero para mí, yo nací el 30 de abril de 1998, yo volví a nacer de nuevo. ¿Y el matrimonio? Cuénteme ahora. Del matrimonio, mire hermano, vamos a cumplir 27 años de casado. Y para la gloria del Señor, mi matrimonio cada día está mejor. No hay pleito. Dificultades que se presentan, como en todo matrimonio, pero Dios las va acomodando en el camino. Por eso yo siempre le sirvo, le alabo, siempre estoy testificando, porque no hay nada que acontezca en mi vida que yo no quiera darle la gloria y la honra a Él, porque si Él cambió mi vida, yo era una persona triste, amargada, a veces en depresión, y Él me cambió mi alegría, me cambió mi tristeza, me hizo un hombre nuevo, un hombre libre, un hombre lleno de gozo. ¿Y a usted? Igual, yo, mi familia siempre se ríe porque yo le digo, bueno, ahora yo estoy en mis mejores tiempos. Y entonces mi sobrina, y eso es para testimonio porque yo le decía a mi esposo, ella misma dice, yo no voy a ser como mi mamá porque ya ahora nosotros conocimos otra cosa. Y le dice, ¿verdad, tío? Que yo voy a ser como ustedes, que a pesar que se casaron jóvenes, mira, llevan tiempo de casado y es como dice mi tía, que estás ahora en tus mejores tiempos. Un aplauso fuerte al Señor. Solamente Él.